puede hacer una persona es poder estudiar la palabra y poder escudriñarla. En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de estar en lugares muy importantes que decimos entre comillas, ¿no? He estado con los presidentes de diferentes países, he tocado para ellos, les he dado la mano, para no decir nombres por si acaso alguno se va, alguna espinita ahí en el corazón. Bueno, y en diferentes países con ellos, cosas muy solemnes. Pero uno se da cuenta que a raíz de que tu vida va pasando frente a tu cabeza como un espejo, ¿no? Te das cuenta que esas cosas, aunque parecen importantes para el hombre, son insignificantes realmente para nosotros, ¿no? Porque usted puede darle la mano de pronto capaz entre el presidente Novoa y usted dice, wow, está el presidente, vamos a hacer algo súper especial. Pero la verdad es que creo que lo súper especial es poder estar aquí con ustedes y ministrar la palabra. Creo que lo más importante que uno puede hacer es el estudio de la palabra. Yo le decía a mi hijo en esta semana que, que para mí el mejor regalo que yo les puedo dar como padres es que ellos puedan conocer a Dios. Si bien es cierto que a veces tenemos discrepancias, ¿no? Con la familia, capaz dicen, no, es que mi mamá es así conmigo, mi papá es así conmigo. Nosotros podemos tener esas ciertas discusiones que no estamos de acuerdo a veces padres e hijos. Pero si una cosa que tengo que agradecer a mi papá es pastor de una iglesia, y siempre me le cogía los libros de teología que él tenía y me ponía a estudiar de hecho tengo por ahí unos libros que me le cogí, ya viejitos ya que se están derritiendo de las polillas, pero lo que yo más le agradezco a mi papá, y se lo dije una vez públicamente, es que él me haya llevado a Cristo. A pesar de que yo discrepo con él, capaz de la palabra, de algunas cosas doctrinales, pero lo mejor que podemos hacer es, como padres, dar una herencia a nuestros hijos, a nuestra familia, de que conozcan a Cristo. Es lo mejor. Mario, ¿hasta qué hora tengo? 40. Ya estamos 35 ya. Bien, vamos a intentar. Eh, bueno, capaz de tomé como un pequeño preámbulo ahorita, pero cuando estábamos ministrando la alabanza aquí ahorita, ya lo vamos a ver también aquí en el capítulo 10 de Corintios, que sigue la serie que se ha empezado aquí en la iglesia. Mi corazón se llena de alegría ministrar con amigos. No hay nada mejor que ministrar el corazón de Dios con buenas canciones. ¿Por qué digo buenas canciones? Porque es importante la música. Porque la música en un templo, en una congregación, es adoración a Dios que sale de nuestro corazón, ¿no? Entonces, nuestro corazón siempre está hablando a Dios, siempre está dando algo. Aunque directamente no tiene que ver este capítulo de Corintios con música, pero sí tiene que ver con adoración más adelante, ¿no? Estamos hablando aquí que Pablo está escribiendo una carta a los Corintios. No sé si ustedes sepan un poquito sobre los Corintios. A mí me gusta mucho indagar siempre la historia. Y una de las cosas que Corintio era como un Guayaquil. Este Guayaquil es un Corintio. Pero usted se va a dar cuenta, para comprender un poquito la situación de esta carta, lo que está escribiendo Pablo, es que en los primeros capítulos Pablo escribe, hay unas preguntas que está haciendo la gente de Corintio, y en estos capítulos Pablo ya comienza a responder. Más o menos creo que como hasta el capítulo 7, hay preguntas que le están haciendo, y Pablo después en los siguientes capítulos posteriores comienza a responder estas preguntas, estas interrogantes. Corintio era una ciudad importante para Grecia. En aquel tiempo estaba Corintio gobernada por el Imperio Romano. De ahí salen muchas corrientes, de hecho, corrientes educativas hoy en día, la que se llama la corriente grecorromana, ¿no? En el sistema escolástico. Hay una fusión ahí, ¿no?, que hay entre el sistema griego y romano. Entonces es importante saber que Corintio era una ciudad de Grecia,
gobernada por el Imperio Romano. Era una ciudad muy importante, era un puerto como Guayaquil. Tenemos ahí Trinipuerto y tenemos otro, creo que hay otros puertos también, ¿no? Guayaquil, ¿no? Entonces, es una ciudad, imagínese, si usted va por la perimetral, que yo voy todos los días por ahí a dejar a mi esposa el trabajo, usted se da cuenta que hay un tráfico terrible, ¿no? Hartos camiones, tráiler, y hay un movimiento económico muy fuerte. Realmente la ciudad de Guayaquil es una ciudad que mueve mucho dinero. Para el Estado es muy importante Guayaquil. Los Corintios también sucedía lo mismo, era una ciudad muy importante, poderosa económicamente. La gente de Corintio era muy adinerada. De hecho, Corintio era una ciudad donde iban a los veteranos de guerra, iban a retirarse allá. Vamos a decirle ustedes, a diferencia de Guayaquil, la gente no quiere venir a Guayaquil a retirarse, pero se van a retirarse a Cuenca, ¿no? Más o menos así. La gente, los jubilados, todos van a esas ciudades donde hay más comodidad económica y cierta cosa. En este caso era Cuenca, ¿no? Perdón, era Corintio. Estoy pensando en Cuenca, que me gusta bastante la sierra, el frío. Bueno, entonces imagínate toda esta ciudad cosmopolita, económica poderosamente, pero había algo importante que los corintios tenían. Obviamente al pertenecer al imperio greco-romano y toda esa filosofía. Recuérdense que si no me acuerdo bien la historia, más o menos unos 300, 400 años de Cristo, puedo decirlos más. Hay muchos debates filosóficos referentes a lo que tiene que ver con la materia, principios fundamentales sobre el pensamiento filosófico que tenemos hoy en día. Pues no, a mí me gusta bastante la filosofía. Y esta gente, a pesar de que los corintios pertenecían al imperio greco-romano, no eran tan cultos realmente. Más cultos eran los atenienses, personas de otros lugares donde había mucha más cultura. Ellos eran un poco más llevados por lo económico y lo que había en la isla, ¿no? Ahora, algo que estaba pasando importante es que como al pertenecer ellos a esto, si se me escucha bien, al pertenecer ellos a esto, tenían un pensamiento filosófico dualista. Por eso es que nosotros vemos en la carta de Corintios, en los capítulos anteriores, ellos creían que que el cuerpo y el espíritu, sí está bien, el alma y el espíritu, eran dos cosas totalmente distintas. Tenían ese pensamiento dualista, eran protoagnósticos. Hay un protoagnosticismo aquí, no el gnosticismo que conocemos hoy en día, había un protoagnosticismo allá, o sea, un prototipo de gnosticismo que había ahí. Y ellos se jactaban de eso de cierta forma. Le invito a que vaya a la palabra, ¿no? En 1 Corintios capítulo 10. Yo he hecho un pequeño bosquejo de este capítulo. He hecho un pequeño bosquejo de este capítulo. ¿Ya? Lo he dividido en 3 secciones. Entonces, no olvidémonos el tema principal de esto, es el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, dice amonestaciones contra la idolatría. Voy a intentar, como tengo poco tiempo, voy a intentar leer rápido y vamos, como no podemos ser tan minuciosos, no tan exegéticos, vamos a intentar coger cositas principales que está hablando el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué le decía dualismo de que ellos tenían un pensamiento dualista? Ellos decían que, bueno, si ellos se jactaban de que ya eran cristianos, entonces ellos venían, bueno, si yo creo que el espíritu y el alma son dos cosas distintas, entonces si yo peco, si yo como esto, si yo hago lo de acá, la verdad es que a mi espíritu no le está afectando porque eso se queda en mi cuerpo, en mi alma. Mi espíritu está separado, es otra cosa. Yo estoy seguro en mi espíritu que soy cristiano, que me voy al cielo, decían ellos. Esta doctrina es un poco parecida a los salvos siempre salvos. Esta gente que se identifica con el número de 666, ¿no? Ellos dicen que pueden pecar, hacer lo que sea, pero ellos ya aceptaron a Cristo en algún momento, ellos son salvos de por vida. La verdad, pero la palabra nos dice otra cosa. Dice ahí,
el apóstol Pablo está haciendo un recuento a los corintios, le está diciendo, mira, ustedes son gentiles. Y le está diciendo, mira lo que pasó con el pueblo de Israel. Le está diciendo, mire, porque no quiero, hermanos, vamos a leer hasta el versículo 5, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ese es mi primer punto del bosquejo que yo realicé. Si ustedes se dan cuenta y analizan toda la historia del pueblo de Israel, lo increíble que Dios hizo, y creo que hablábamos de eso estos días en el estudio bíblico aquí, lo que Dios hizo con ellos fue que los sacó de Egipto, donde ellos estaban oprimidos, que por 400 años, Mario, más o menos. 400 años más o menos. 400 años. El Señor los saca de ahí a esta gente. Eran muchísimas personas. Los saca el Señor llenos de oro, los saca con bendición de ahí, siendo esclavos. El faraón les dice, álguense de aquí ya después de tantas cosas que pasaron. Salen con muchas posesiones, realmente salen con víveres. Pero en el transcurso de toda su idolatría que estaba y todos sus paradigmas que tenían en su cabeza, ellos siempre, el pueblo de Israel siempre tendía a renegar con Dios, siempre tendía a irse en contra de Dios, a pesar de viendo lo que Dios hacía. Esta gente siempre ya decía, Señor, ¿será que tú existes? Se parece a algo, ¿no? Se parece a algo, ¿no? Se parece a nosotros, ¿no? Estamos orando hoy, Señor, yo quiero que tú tomes el control de esta situación en mi vida, en mi familia, y de repente el Señor de alguna forma se manifiesta, capaz no en el tiempo que usted espera, pero se manifiesta en su vida, su familia o esa situación específica, y uno dice, Señor, wow. No se queda así, uno dice, wow, Señor, tú realmente eres real, Dios. Señor, si tú eres real, tú vas a hacer que esa persona que está allá se va a convertir al Señor. Después de un tiempito usted va y lo ve que ya es cristiano. Dice, wow, Señor es poderoso. Pero llega un momento en su vida que usted flaquea y usted dice, ¿será que Dios existe? Se hace la pregunta. Está pasando con el pueblo de Israel. Pablo lo está planteando al comienzo. Era tan así que Dios hacía tantas maravillas. Le voy a contar todo esto para que usted entienda. A mí me gusta dibujarme a veces una historia en la cabeza. Imagínense, el Señor lo saca, ¿no? En el día con tremendo solazo guayaco, en el desierto, usted ve una nube, ¿no? Y en la noche, en el frío del desierto y tantas cosas que había en el desierto. Un desierto esos desiertos son de los más peligrosos del mundo. Sin embargo, el Señor le mandaba alguien dice que la misma nube se convertía en nube de fuego. Con una nube de fuego que les permitía primero estar alumbrados, estar cálidos, tener un ambiente cálido. El fuego también aleja a muchos animales. Entonces imagínense, Dios no hace las cosas por gusto, ¿no? Si nos ponemos a ser un poquito más imaginativos, ¿no? Entonces el Señor, después de todo eso que los lleva, les da el maná, les da comida. Incluso, mire, yo estaba escuchando un estudio del pastor Stephen Davis. Cuando el Señor les da el maná, incluso el Señor les dice a las familias cuánta porción deben de comer por cada familia y qué día no pueden comer. Porque el maná, si yo guardaba, por ejemplo, el día viernes yo guardaba el maná para guardar un poquito más para el día sábado, ese maná de viernes a sábado se podría. Pero si el Señor el Señor permitía, si no me equivoco, que ese día, otro día me equivoqué. El día sábado era el único día en que ellos podían guardar el doble el día viernes, porque ese maná no se podría. Pero si ellos guardaban otro día, lunes, martes o domingo, a lunes, ese maná se dañaba, le salían gusanos. Entonces ellos por sí ya estaban viendo un milagro de Dios en eso. Sus zapatos no se dañaron,
sus ropas no se desgastaron, y un sinnúmero de cosas que ellos podían ver. Aquí en el versículo 4, cuando el apóstol Pablo hace una referencia a beber la misma bebida que es la roca espiritual, que nosotros relacionamos la roca con Cristo, ¿no? Pablo está enseñando algo muy interesante ahí. Nosotros leemos el texto y nosotros leemos, wow, sí, chévere, una bebida de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Pero cuando nos ponemos a desmenuzar esa lectura, nos damos cuenta que Pablo estaba enseñando un principio rabínico, una cultura rabínica muy antigua, que decía que esa roca que le estaba dando agua, posiblemente esa roca se movía o esa fuente iba con ellos todo el camino, o sea, esa corriente los seguía. Pablo estaba diciéndoles a ellos ese principio rabínico. Aunque parece mentira, Pablo está refiriendo a algo rabínico, pero Pablo no es tan seguidor de los rabinos. Porque si ustedes han leído un poco sobre el judaísmo, para ellos muy fuertes son los rabinos. Ellos hacen más caso a los rabinos que lo que dice la palabra. O tienen una interpretación ellos errónea de la palabra por lo que el rabino está diciendo, prácticamente. Pablo está hablando sobre esto importante que ellos posiblemente no lo sabían. Si habían judíos entre ellos, puede ser que sí lo sabían, ¿no? Entonces, partiendo de esto, de este principio rabínico, vamos a relacionarlo, vamos a hacer un pasaje paralelo, ¿no? El Señor Jesús le dijo, el que bebiere de mí, ¿sí o no? No va a tener sed jamás. Y Él se presentó como la roca también, ¿sí o no? Cuando el Señor Jesús dice esto a la gente en esa época, en los evangelios, esta gente se arrancaba los pelos, porque esta gente está diciendo, ¿quién te crees tú para decir que tú simbolizas esa roca que le estaba dando de beber a nuestros antepasados? ¿Quién te crees tú? Por esa situación es que ellos tenían un enojo contra Jesús en el momento antes de la crucifixión. Era porque el Señor Jesús les estaba diciendo muchas cosas que eran un simbolismo muy claro para ellos. Ellos lo conocían muy bien. Dice el Señor Jesús, dice, yo soy la roca. ¿Qué más dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pastor. Toma un salmo mesiánico, el Señor dice, yo soy ese pastor que habla el Salmo 23. Entonces ellos dicen, ¿qué te crees? O sea, y si ustedes vieron las redes sociales un poquito, hace unos días atrás vi un rabino que estaba hablando en un live en YouTube, creo, o en Instagram. Él decía que por fin una profecía de miles de años se ha cumplido, que ha aparecido un Mesías. Dice que se ha cumplido que ha aparecido el verdadero Mesías. Ellos todavía esperan un Mesías, ya cuando ya vino, ¿no? Entonces, mire lo que pasa con los judíos. Mire lo que pasa con los corintios. Estaban muy seguros, muy arrogantes de ellos decir que son cristianos, eran dualistas, ¿no? Un pensamiento filosófico. Él les está planteando de que no se jacten tanto. El tema del mensaje, el que piensa estar firme, me dice no caer. Les estaba pasando eso a ellos. Aunque ese texto lo encontramos en el versículo 12, yo creo que sí puede ser un tema central ese pequeño texto sobre todo ese capítulo, porque realmente todo lleva a eso. Estamos firmes en la palabra. Muy bien, sigamos. Mas estas cosas sucedieron, voy a leer del 6 al 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, dice ahí. Es interesante. Pero sin embargo ahí a jugar no es la palabra que sale, el verbo que sale en inglés, no play. Vemos que nosotros
Play en inglés es jugar, o en música también se lo pone para tocar música. Pero sin embargo aquí no se refiere a eso, jugar. En el original, acompáñenme conmigo a Éxodo 32:6. No voy a irme mucho por diferentes pasajes. Vamos a leerlo. Si usted lee, vamos a leer desde el 1 al 6, ¿ya? O al 7. Viendo el pueblo que está ahí ya. Está Éxodo 32 del 1 al 7, vamos a leer. Voy a proseguir, ¿ya? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, mire, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés estaba 40 días, no bajaba. Esa palabra a este Moisés en el hebreo original está diciendo despectivamente: a este Moisés que tú nos diste, este pastor que tú nos diste, mira, no baja, pues ya se murió. No sabemos qué pasó, estaban desesperados. Otra vez en el contexto del que estábamos, Dios le había mostrado sin número de veces al pueblo de Israel tantas maravillas y otra vez estaban cayendo en miedo y pavor. Estamos desesperados. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó las manos de ellos y les dio forma de buril o de burril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, en el original no habla tanto de un becerro, dice que en el hebreo no es una buena traducción becerro, más bien se refiere a una especie de toro joven de 3 años más o menos, no tanto como becerro. Hay ciertas películas de Moisés que sí se ve como una especie de animal vacuno, no se ve como un becerro tanto, ¿no? Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, está diciendo eso Aarón, que te sacaron de la tierra. Mire lo que está haciendo Aarón. Está diciendo: Israel, estos son tus dioses. Un sacerdote está cayendo en idolatría. Se sacaron de tierra de Egipto. 5. Y viendo que Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Sí ve lo que dice este señor? Este pastor o este líder era el típico líder. Disculpen, no soy pastor yo. Por lo general yo creo que los pastores son las personas encargadas de exhortar o de adoctrinar al pueblo. Pero si queremos ver aquí algo importante, Aarón no era un buen líder. Aarón fracasó como líder. Caminando con Moisés y viendo tantas cosas, sin embargo, él era de los líderes que se dejan llevar por lo que el pueblo dice. Mario está aquí como pastor, predicando y todo, llevando todo lo que se puede mejor a esta iglesia, administrándola lo mejor posible. Y viene la iglesia y le dice, se le levanta con una trifulca al pastor Mario y le dice: Mario, ya nos cansamos de estos estudios bíblicos que nos da. Pastor, mejor hagamos veamos una película, algo más medio ocioso, ya, que no nos lleve para bien. Pero sin embargo, me tomo un tiempito porque me llamó la atención esto. Aarón era ese líder que venía a la trifulca y en vez de él pararse y decir: no, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo vamos a...? Sin embargo, lo motivaron a caer a la idolatría. Pasa hoy en día con los pastores. Hace días atrás vi en redes sociales, yo sigo varios canales de apologética y de pastores, vi que no le puedo decir pastora, la esposa de un pastor que se hace llamar pastora, presentó en la congregación, una congregación grande, presentó a su hijo que nació varón, lo presentó como una niña transgénero y habló en todo el culto como ella. Y la presentó y dijo que en la escuela todos la quieren, en la iglesia todos la quieren, porque ella es muy inteligente,
porque ella es muy capaz, ella es esto, ella, y comenzó a sacar muchas cosas que supuestamente este niño, como ella, destaca en la comunidad, en la sociedad. Entonces, ¿qué está haciendo estos pastores, estos líderes? Son pocos los pastores que hoy en día están renunciando a las denominaciones metodistas, anglicanas, porque hoy en día les están presionando muchísimo sobre la ideología de género. Sin embargo, estos varones de hoy en día, estos pastores, esposos, presentan a un hijo como transgénero, una niña. Es para vomitar, ¿no? De asco, ¿no? Son unos varones, porque están cayendo ante la sociedad, ante lo que está diciendo, pastor, yo quiero que usted me presente esta ideología de género. Aarón, aquí está, te presento, aquí está mi idolatría, aquí está mi depravación ideológica. Está pasando hoy en día, es una realidad, siglo XXI. Y dice, y en el día siguiente, en el 6, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Esta palabra en el hebreo original, regocijarse, se usa para lo sexual. No es una palabra que el regocijarse tiene que ver con, oh, vamos a adorar al Señor, celebramos. No, estaban haciendo un ídolo para adorar supuestamente a Dios y regocijarse con orgías sexuales. Porque la palabra en hebreo, regocijarse, se usa para depravación sexual, para un desorden sexual. Ellos estaban comiendo, bebiendo borrachos y teniendo orgías, un desorden ahí. Recuerde que este desorden que le pasó al pueblo de Israel le está pasando a ellos aquí, en Corintios. Les estaba pasando eso a ellos, pero a diferencia de los corintios, ellos pensaban que no pasaba nada porque yo mientras en el cuerpo yo fornique, tenga otras mujeres, que le pasa a los mormones, disculpe si lo digo, y otras denominaciones más, donde la gente cree que estas cosas en la carne no pasa nada porque mi espíritu está salvo, más o menos. Vemos que la Biblia contradice todo eso. Es importante saber todo esto, todas estas depravaciones que estaba pasando. Volvamos a Corintios 10. En el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En el libro de Números habla sobre 24,000, pero aquí Pablo está hablando 23,000. ¿Será que se equivocó? No se equivocó, porque según dicen los teólogos de la época, que posiblemente en ese día murieron 20,000 mujeres y el resto eran entre hombres y niños. Y entonces murieron alrededor de unos 23,000. Gracias, hermano. No se está equivocando, Pablo. Entonces, el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se acuerda el símbolo de la medicina? ¿Cómo es el símbolo de la medicina? Claro, una serpiente enrollada en una vara, ¿no? Esa vara que Dios le dijo a Moisés que la haga. Porque el Señor mandó serpientes venenosas, dice ardientes, dice ahí, en el libro de Números, si no me equivoco. Y ellos tenían que mirar la serpiente para que ellos puedan ser salvos de no morir. Muchos murieron. Y aquí este punto importante, no voy a entrar mucho en detalle, es donde la Iglesia Católica, el catolicismo se basa para decir que nosotros, la Biblia está justificada la idolatría a imágenes. No, pero si tú ves Moisés, mira, el Señor está respaldando esa ideología que tienen los santos y todo. Porque mira, el Señor le dijo que haga eso para que ellos miren y se salvaran. La Iglesia Católica toma una cosa absurda, pues no evadiendo el contexto de lo que está pasando, ¿no? Todo el mundo sabemos eso. Voy a avanzar un poquito más rápido. Entonces, Corintios 11. Esta es mi otra tercera sección. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos y a nosotros, a quienes han alcanzado a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, aquí está el tema, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Esa es como una especie de, no sé si decirlo advertencia o consejo, pero sí es como una aclaración. Así que, es como que nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, te voy a decir una cosa, una advertencia. Si tú no quieres quemarte otra vez en la cocina, no estés jugando con fuego. Más o menos así, esa es la advertencia. Así que si tú te crees que estás seguro, que eres cristiano, que ya recibiste tantos dones espirituales y tantas cosas y bla, 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 no creas que estás firme. El apóstol Pablo en otros pasajes anteriores, si no me equivoco, él hablaba de no ser heraldo, ¿sí o no? Entonces, sigo avanzando. El 13, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nosotros vemos en Santiago que dice, si no me equivoco, Santiago, que habla que ninguno es tentado de parte de Dios, ¿no? Que sino que las tentaciones vienen por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo carnal. Entonces también aquí hay otra postura teológica un poquito neopentecostal o pentecostal, por decirlo así. Realmente, si usted se da cuenta, como antecedente, todo lo que hemos estado leyendo anteriormente, hoy en día las iglesias cristianas evangélicas manejan una especie de sincretismo de cierta forma. No sé si se ubican con la palabra sincretismo. ¿Quién levante la mano? Quisiera, le voy a explicar. La palabra sincretismo quiere decir una mezcla de varias ideologías, ¿ya? Por decirlo así. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Los mormones, ellos creen que se pueden bautizar, por ejemplo, a los muertos, ¿ya? Ellos tienen muchas mujeres tomando lo anterior de la ley cuando ellos tenían muchas mujeres y bueno, eso es una especie de sincretismo fuera de contexto. Por ejemplo, los católicos bautizan a los niños también, por muchas razones los bautizan. Y ahí sí vemos en cada secta, en cada denominación, vemos muchas cosas. Vemos que mucha gente, por ejemplo, de las iglesias de otras denominaciones pentecostales, ellos ven, no comen esto. Ya Mario estuvo hablando sobre eso los días pasados, sobre la comida, que si comes esto, como la casa. Son un sinnúmero de cosas que no son nuevas realmente. Los judíos, los judíos, ellos tienen estos pensamientos. Tenemos otra ideología bíblica, los puritanos, los que son antes de los bautistas, paido bautistas, si no me equivoco, se llaman. Ellos tienen otras ideologías, pero fundamentan muchas cosas según la palabra, pero cuando usted se da cuenta en el cristianismo de hoy en día, del siglo XXI, hay muchas mezclas de ideologías y teorías de la Biblia y eso se llama un sincretismo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo tendríamos que hacer nosotros escudriñar las escrituras y irnos lo más que se puede a lo que la palabra me está diciendo referente a un tema. Considero que los estudios bíblicos que se hacen los miércoles están muy bien, están muy buenos. ¿Por qué? Porque el estudio no hay nada de doctrina ahí. No hay adoctrinamiento, no hay dogmatismo, solamente es palabra. Vamos a estudiar qué dice la palabra y nosotros sacamos las conclusiones, ¿no? Entonces yo creo que es importante, es menester que la iglesia nos pongamos a estudiar la palabra. Por tanto, en el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En el griego original, la palabra la idolatría, hay un artículo ahí, el apóstol Pablo está diciendo exactamente la idolatría que se realizaba en los templos de Corinto. Corinto tenía por lo general una diosa muy venerada, que era la diosa Venus, la diosa del amor, de la fertilidad. Entonces, cuando está hablando Pablo, exactamente aquí está hablando sobre la idolatría, referente a eso. Sigo. Como a sensatos os hablo, en el versículo 15, juzgad vosotros lo que digo.
la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Aquí está hablando ya de algo, de la copa que el Señor levantó en la última cena. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Cristo según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Hago un paréntesis aquí. El apóstol Pablo no es que está diciendo como una especie de pregunta, está diciendo prácticamente, para traducirles, está diciendo los ídolos no son nada. No tienen ni lo sacrificado a los ídolos, no es nada, está diciendo él. Porque la verdad, ¿quién es más poderoso? Es Dios. Esa situación es como que banal, dice. Es como que una tontería que nos pongamos a discutir, por decirlo así. Que si me como esto, que si bebo lo de acá. O sea, él está diciendo, está haciendo un énfasis. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Él está diciendo que no es que los ídolos o que esta situación o esta carne o esto significa algo o es más poderoso que el cristianismo en sí, que Cristo en sí. Que esa situación de la última cena que vemos que en el capítulo 11 de Corintios ya vemos la constitución de la cena del Señor. Pablo está diciendo que ninguna de estas cosas pueden ser más que lo otro, pero el apóstol Pablo está diciendo una cosa. Está hablando de participar. Si yo sé que esto no es más que Cristo o lo que Cristo hizo por nosotros, más bien más importante es no participar de situaciones que tienen que ver netamente con cosas demoníacas o diabólicas. Porque sabemos que detrás de eso ellos están engañados, viven influenciados por demonios, lo que está diciendo Pablo. Dice, en el 21 dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. De ninguna manera. Aquí hay un punto doctrinal importante de la Iglesia Católica. En esta parte de aquí, en el 21-22. Está hablando de la mesa, ¿no? Participar de la mesa. Yo tengo un principio en mi casa que lo estoy intentando practicar ahora. Solo yo abro la puerta a personas que valen la pena en mi casa. Si usted analiza el Antiguo Testamento, es bien importante a quién usted le abre la puerta a su casa. A no ser que usted vaya a abrirle a alguien para evangelizarlo. Pero si la función no es evangelizar, mire a quién le abre la puerta de su casa. No vaya a ser que vaya alguna corriente, alguna situación ahí. Tampoco quiero hacer una doctrina ni un dogma de esto. Solo digo porque el apóstol Pablo aquí está pasando algo importante. Él está hablando de la participación, de situaciones que tienen que ver con las cuestiones demoníacas y todo eso. No juzgando en sí la situación, o sea, no juzgando en sí, perdón, la cosa física en sí, la comida o hablando de lo que estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, porque ese era el problema aquí. Él está hablando en sí que eso tiene una participación espiritual, que nosotros debemos de ser cuidadosos de eso. ¿Y por qué les digo de la mesa? Porque ahí en ese tiempo había una costumbre de que, por ejemplo, decía Mario, Samuel, te voy a hacer una carta o una invitación, te invito aquí. Yo, Mario, te invito a participar a mi mesa, a comer sobre esta fiesta a Baal, esta cena a Baal, y te invito para que vayas a participar. Eso estaba pasando en esa época. Habían invitaciones de comidas, de cenas para participar de cosas que eran netamente sacrificadas a los ídolos. Y era por esta situación, en esta invitación física, que llegaba la persona y la persona participaba de esa mesa. El catolicismo se basa en este pasaje en decir de que la misa es un sacrificio expiatorio de pecados. De que si participamos de la misa, o sea, como nosotros estamos ahorita aquí participando de la celebración del culto, esta coinonía que tenemos acá,
a nosotros nos salva de pecado. Es como establece el catolicismo. Si lo he escuchado en su doctrina. Entonces ellos se basan en eso, en esa participación, esa coinonía de la mesa. Se basa de eso. Sigo avanzando rápido. Dice, versículo 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, el amor. Mahatma Gandhi, a mí me gustan mucho muchas frases de Mahatma Gandhi. ¿Lo conocen, Mahatma Gandhi? Pensador hinduista realmente. Él era indio. Él decía algo que me impactó. Él decía, me gusta Cristo. Me ha influenciado mucho Jesús. De hecho, he leído muchas veces el Sermón del Monte, pero no me gustan los cristianos. Porque él tenía, incluso, bueno, yo le invito a que usted lea la biografía de él, estuve leyendo un poco la biografía de él. Él tenía un sincretismo también. Le influenció el cristianismo, le gustaba el Nuevo Testamento, pero sin embargo habían muchas cosas que él no la aceptaba porque tenía su ideología budista en su corazón. Simplemente eso, pero le gustaba a Cristo. Es más, él decía, si solo hubiera existido, dice, el Sermón del Monte, dice, solo fuera eso la Biblia, yo fuera cristiano. Entonces, es importante que Pablo aquí en esta última parte está hablando sobre el amor. ¿Qué es lo que practicaba Mahatma Gandhi? ¿Qué es lo que él no veía a veces de muchos misioneros? Él tenía amigos pastores y a veces entraban en debates. ¿Qué es lo que a él no le gustaba? Era la falta de amor de los cristianos. Y eso es, creo, algo importante que tenemos que... Estos días se ha venido hablando sobre el amor. Pero no vamos a caer en una equivocación. Hablaba con Mario el otro día. Y yo le decía, Mario, pero ¿hasta cuándo tengo que yo aguantar las barrabasadas doctrinales de estos hermanitos de allá? Llevan 20 años siendo cristianos. Y no llegan ni a una pizca de madurez porque ellos siguen lo mismo que les dice el pastor. No está hablando Pablo de eso, de que yo me tengo que hacer débil a ese hermano débil de ahí que no ha madurado 20 años como cristiano. Porque recuerden que es la tarea de nosotros madurar. Pablo lo dice más adelante. Pablo en el libro de Gálatas, él discute incluso contra los fanáticos de religiosos de la época. Él no estaba de acuerdo con los fanáticos. O sea, si usted ve que un hermano es fanático o hermano en Cristo, pues llévelo usted a estudiar la palabra, enséñele, haga usted un trabajo un poco más colaborativo para las personas cristianas, pero no lo deje que esté en su ignorancia todo el tiempo, porque el apóstol Pablo él lo hacía. Como decía Mario, eso está hablando para los hermanos neófitos, las personas que recién se vuelven al cristianismo. ¿Ya? Entonces, dice en el 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y la plenitud, porque del Señor es la tierra y la plenitud. Eso está hablando de un salmo, Salmos 24:1. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se ponga delante comed. Comed. ¿En qué estado está esa palabra? No la había visto, mire. Está en imperativo. Imperativo es una orden directa. Comed, dice. Come. Dice, ¿dónde me quedé? Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Decía un pensamiento, la vaca es de Cristo, es de Dios, perdón. Viva y es de Dios muerta. O sea que Él santifica todo. Hay un pensamiento. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro. El versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que hoy doy gracias? De que doy gracias.
aquí en la conclusión, en el versículo 31 al 33 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo como para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí lo que le dije hace rato, no seáis tropiezo. No está hablando de las personas que tienen muchos años en el cristianismo, porque Pablo está enseñando aquí. Pablo está enseñando a personas que no es que no conocen, y él les está aconsejando. Ese es nuestro trabajo. Si queremos hacer una conclusión, tenemos que, sí es verdad, pensar de que yo no me sé todo, de que yo no estoy más firme que otro hermano. Yo no estoy más firme que el hermano que no madura, pero sí es mi trabajo como cristiano ayudarlo a madurar juntos. Porque yo no voy a, como dice el tema, no voy a estar firme de que no me voy a sentir tan firme que él. O sea, debo de considerarnos que los dos somos iguales, pero en el conocimiento llevarlo a crecer. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ese es todo el asunto. Como estoy hablando hace rato ahorita en esta conclusión. El asunto es que podamos crecer juntos y llevarnos a la salvación que es Cristo. En conclusión, hermano, ¿qué pasa si participo de esto y lo de acá? Me llamó la atención, seamos influencia. Seamos influencia. Una de las cosas que no le gustaba a Mahatma Gandhi fue que, y a mucho de esta gente, es que los cristianos en esa época, y siempre pasa, a mí me duele en mi corazón cuando veo cristianos que dicen ser cristianos y son... El pastor se pelea con el hermano, el pastor se cree más que Dios, lo bota de la iglesia, hermanos entre ellos peleando, no hay una conciliación, no hay una unidad, y esa unidad se consigue con el amor. Nos aferramos a un pastor, amamos más al pastor que a Dios, nos aferramos a un líder, amamos más al líder que a Dios. Yo casi pierdo mi matrimonio por amar más a un pastor que a Dios. Y gracias a Dios el Señor me salvó de eso. Yo entré en una depresión terrible. No quería saber nada de Dios. Pero un día ahí en mi casa donde yo vivía, me encerré en un cuarto casi desnudo, despojándome de todo y le puse a hablar en voz alta a Dios, así como que si Él me está escuchando. Yo le digo, Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Ya no aguanto más. Yo me quería matar, yo me quería suicidar. Yo le dije, Señor, ¿qué pasa conmigo? Y el Señor, yo escuché que Dios me llevó a la palabra. No digo que es una revelación nueva, pero no caigamos en estas cosas de seguir a líderes. Si usted ve en algún momento que su líder se desvía de la palabra, usted llámele la atención. Si usted ve que mi hermano se está desviando y está dejando de... llámele la atención. Si usted me ve en algún momento por la calle que yo estoy flaqueando, hermano, llámeme la atención en amor. Si usted ve que su hermano necesita o está equivocado de una doctrina o algo que está afectando en su comunión con Dios, en la comunión con los hermanos, llámele la atención. Con amor, ¿no? No le va a decir, oye, ya, no, con amor. Entonces, creo que ese es el énfasis de Corintios, el amor. Amarnos los unos a los otros. Por amor, aconsejarnos, llevarnos a Cristo. La verdad que yo he predicado en otras iglesias. No estoy acostumbrado a predicar en Alianza. Para mí me gusta la Alianza mucho. De hecho, yo por eso me vine a Alianza. Yo vengo de Galilea y todo. Sé que no se está acostumbrado a muchas cosas aquí. Incluso a veces esas cosas son estereotipos, mis hermanos.
Son estereotipos y paradigmas que nosotros creemos que la adoración a Dios es de una forma y no es así. Recuerda la situación que Jesús pasaba con la mujer samaritana. Los judíos dicen que se adora allá, ustedes dicen que se adora acá. ¿Cuál es la perfecta? Ya tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. La adoración perfecta es que lo tengamos a Cristo y a su palabra. Eso es todo. Entonces, hermanos, recordemos que la adoración perfecta es Cristo, la palabra, 100% escritura. Claro, ore por su hermano, ore por su pastor Mario. Como lo dije el otro día, mire, Mario me ha llamado la atención varias veces. Pero ha sido distinto cuando me llamaba la atención el otro pastor. Quiero hacer un poquito de énfasis en esto. Otro pastor una vez me dijo, ya, ¿qué te pasa? Él me ha llamado la atención muy sutilmente. Me ha llevado a Cristo. Cuando yo estaba equivocado en alguna cuestión doctrinal, Él me ha aconsejado. Cuando Mario pierda eso, ahí yo me voy a preocupar. Porque Él siempre lo va a llevar a Cristo. Y es menester honrar a las personas que merecen honra. Yo, como les dije el otro día, no les estoy diciendo que endiosemos a Mario. Estoy diciendo que lo ayudemos a ser mejor pastor. Ore por él, comparta con él las ideas, crecer esta iglesia. Y el amor es todo. Pero que siempre ese amor refleje a Cristo. Si no hay Cristo ahí, hermanos, nos perdimos. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una oración, ya? Ahí, si usted quiere, ahí en su asiento. Señor, te damos gracias por este estudio de la palabra, Padre. Gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de compartir el estudio de tu palabra. Señor, para mí es un menester, Señor, hacerlo. Yo te pido, Señor, que animes a mis hermanos a ser estudiosos de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros. Llévanos a hacer ese estudio. No necesitamos ningún llamado especial al pastorado, a ser ministros. Es nuestro deber como cristianos escudriñar tu palabra, Señor. Sin marcha atrás. Ayúdanos a ver a Cristo, Señor, a pesar de todas nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras ganas, nuestras virtudes, nuestros fallos, Señor. Ayúdanos a ser más disciplinados y amarnos los unos a los otros, Padre. Bendigo, Señor, esta iglesia, Antioquía, Señor. Tú la estás llevando de poco a más. Y como dice tu palabra, Señor, en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo sentado en silla de escarnecedores. Yo creo que lo que es tuyo, Señor, como dijo el principio de Gamaliel, Señor, lo que es tuyo va a prosperar. Y lo que no es de ti no prospera. Que no se nos olvide, Señor, ese principio, Padre. Bendigo, Señor, este día, Señor, a mis hermanos que vayan con bien a sus hogares, Señor, que sea de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén.